La literatura universal y sus grandes relatos, por Alejandro Motato Sánchez. Libros como Don Quijote de la Mancha, escritores como Gabriel García Márquez y escritores como Franz Kafka, entre otros, hacen parte de la literatura universal. Del escritor que hablaremos hoy será Franz Kafka. A continuación, veremos una foto de su juventud y a continuación, una foto de su niñez. Fue un escritor nacido en la República Checa de padres judíos. Estudió Derecho e hizo una maestría. Y es considerado uno de los pilares más importantes de la literatura universal por obras tales como La Metamorfosis, La Muralla China, Cartas a Milena y El Artista del Hambre. La obra que analizaremos hoy será Carta al Padre, 1919. Para que entendamos mejor esto, lo que lo inspiró a escribir este libro fue cuando el papá le prohibió su relación con su pareja actual, la joven checa Julie. Todo comenzó cuando Franz estaba sufriendo de tuberculosis y estuvo internado en un hospital, y ahí fue donde la conoció. Pero la posición radical del papá imposibilitó el matrimonio, lo que causó un conflicto paterno-filial, y este libro nunca logró llegar a su destinatario. Para que entendamos mejor cómo comienza el libro, todo comienza con una frase: querido padre. Franz Kafka relata la relación distante que tiene con su padre. El papá siempre esperaba el agradecimiento de los hijos y siempre solía juzgar a Frank como era. Pero lo que no entendía el papá era que Franz era diferente, que lo único que le transmitía al hijo era miedo, y él esperaba algo más de él, y lo único que recibía era su miedo y que él estuviera escondido en su cuarto con sus libros. Tanta discriminación hacia el hijo causó miedo, lo que alejó más y más al papá. Y él nunca hizo nada malo, lo único que el papá le podía reprochar era su idea de matrimonio. Su ingratitud, su distancia no fue gratis, fue la repercusión de un papá distante. Los personajes de este libro son Franz Kafka como principal, el papá principal, la mamá secundaria y los tíos secundarios. Pero para que entendamos mejor a Franz, ¿cuál era su intención de escribir este libro? La intención principal de Franz era escribir una carta para que la leyera su padre y que él pudiera entender la razón por la que él era distante, el miedo que le tenía y la inseguridad que había causado en él. Lo que Franz logró entender es que el amor que el papá le daba no era el común de otros padres hacia sus hijos. Por eso él se mataba pensando cómo poder ser como su padre, cómo parecerse a su padre. Franz no encontraba una forma de poder complacer a su papá. Lo único que formó fue su conflicto. Mientras él era el hombre de la casa, él era todo lo contrario, flaco, inseguro. Además, toda la presión cayó sobre él, porque él tenía otros hermanos, pero por ser primogénito, toda la responsabilidad y la discriminación fue contra él. Aunque después de tanta discriminación y tanta tristeza, había una alegría en Franz. Era su madre. La madre apoyaba a Franz y también ella entendía lo difícil que era convivir con su papá. Y ella lo tenía como esposo. Así que los dos, ambos se apoyaban. Y esto hacía a Franz feliz. Así que te doy una idea para que la tengas en cuenta. ¿Qué esperas para leer este libro? Primero hazte estas tres preguntas y tú me dices si te motivas.
¿Será que Franz logró casarse con su novia? ¿Qué habrá pasado con el pensamiento radical del padre? ¿Y por qué la carta nunca pudo llegar a su destinatario? Son preguntas que me hacen pensar en el final. Así que anímate y lee el libro, entérate del final. Disfrútalo y aprovecha el hábito de la lectura.